Parece que en los últimos tiempos la televisión pública española, pagada con nuestros impuestos, más que luchar y combatir contra la leyenda negra, se está dedicando a promocionar y a respaldar la leyenda negra contra España. Quiero que veamos y analicemos a continuación cómo en el siguiente programa y extracto se habla de Hernán Cortés y de la conquista de Tenochtitlán. ¿Héroe o villano? ¿Quién es para ti Hernán Cortés? No, héroe jamás de la vida, pero si quieres ser un asesino impresionante. Villano, muy villano. Es que imagínate que hubieran votado los aztecas. Hernán Cortés no estaba ni en la... Sí, este es el nivel de la televisión pública española, donde parece que para Mercedes Milá, una periodista totalmente informada, los españoles eran malos o malísimos y Hernán Cortés un asesino. Claro que sí, Milá, claro que sí. Y la mofa continúa cuando el actor Santiago Segura dice: hombre, si hubiesen votado los aztecas, seguramente que hubieran estado en contra. La verdad es que ante tanta sabiduría y tantas bases y argumentos, ¿qué podemos decir de don Santiago y de doña Mercedes Milá? Pero claro, si acudimos a las fuentes, dicen todo lo contrario. Fray Toribio de Benavente ya decía en su carta al emperador Carlos I de España una descripción muy positiva de la personalidad del propio Hernán Cortés, en el cual la definía como un modelo civilizador y evangelizador. La propia Malinche, con la cual Cortés tuvo el primer mestizo, Martín. Y por cierto, hablando de votaciones, Santiago, ¿y qué tal si también dejamos que los pueblos oprimidos por los aztecas votaran? ¿Qué tal si dejáramos a los popotecas, a los chatalpenecos, a los señoríos de Meticlazán, a los michecos, a los propios chataltecas, al estado de Tarasco de Michoacán, a los purépechecas, a los yopes, a los tarascos, votar? ¿Estarían a favor o en contra del imperio azteca? ¿Santiago? ¿Mercedes? ¿Qué dirían ellos? Porque también tienen derecho a votar, ¿verdad? Porque no reconocer las masacres de los aztecas, de cómo oprimían a los pueblos circundantes, de los sacrificios, de las torturas, de los muros de cráneos. Claro, eso no conviene recordarlo. Eso hay que olvidarlo. No, Santiago, no, Mercedes. No se puede comparar la presencia española, la expansión española en América con las colonias británicas. Porque del río Bravo para arriba no quedó nada. Del río Bravo para abajo quedó una rica, extensa y patrimonial cultura hispana. Pero sigamos con el vídeo. No, es un error histórico. Si hubiesen votado los aztecas probablemente, pero si hubiesen votado los totonecas y los chacaltecas, le sacan hombros. que Hernán Cortés llegó con 600 hombres y 16 caballos. Conquistó un imperio de 7 millones y el 99% de sus tropas eran indios que habían estado oprimidos por los aztecas. Fue un genio militar, no solo porque logró derrotar un imperio que tenía 7 millones de habitantes, el imperio azteca. Tenochtitlán, que era la capital, tenía 300.000 habitantes, cuando Londres tenía 60.000. La labor de España hay que ir allí, ver las universidades, ver las catedrales, ver las iglesias, etc. Compara eso con lo que hicieron los ingleses en las 13 colonias. La primera gran obra de los británicos es Harvard, que es de 1600 y pico. La primera catedral en República Dominicana es de 1502. Madrid era un poblacho, cuando éramos imperio, al lado de lo que era el México virreinal, la capital de Nueva España. ¿Y entonces por qué cargárselos a tontos? ¿Cuánta gente murió en las guerras napoleónicas? Bueno, no te me vengas con la 3 tangente que millones, te estoy no. viendo. Quiero morirme. Me encantaría morirme ahora mismo. Si Hernán Cortés hubiese sido francés, hubiese salido el primero. Yo creo que también hay que atribuirle un último mérito a Hernán Cortés, y ha sido el pionero de la cancelación. Cortés está cancelado, entre otras cosas, porque hasta López Obrador, el presidente de México, pidió a España que pidiéramos perdón. ¿Hemos pedido perdón, Margallo? ¿Hay que pedir perdón? Que Hernán Cortés está cancelado porque un presidente de México, que además tiene apellido por los 4 costados, contradice la historia. Pues bien, escuchemos lo que tiene que decir un historiador como Marcelo Gullo a las
tonterías que dice López Obrador en contra de España. Copernicano, dada la hegemonía del pensamiento progresista, que hoy es el pensamiento único, totalitario en el mundo, del cual uno se aparta y es castigado, que en realidad Cortés no conquistó México. Cortés no conquistó México porque es imposible que 300 personas, que es todo lo que tenía Cortés, aunque fuesen con armas automáticas como la que tenemos hoy, conquistasen a un imperio que tenía 350.000 hombres en pie de guerra. Ni con armas automáticas puede hacer esto. Y la prueba es que los norteamericanos no pudieron con los talibanes, ¿no? Menos hubiese podido Cortés con un ejército de 300.000 indios aztecas. ¿Qué es lo que pasó? Que es lo que escribo en Madre Patria, que puso furioso al presidente. En realidad pasó algo que los progresistas quieren ocultar, y lo ocultan de todas maneras. Es que en realidad en México no había México. Había una nación que era la nación azteca, que era una nación opresora, que oprimía a cientos de naciones distintas, pero como todo imperialismo le quitaba materias primas. Pero aparte de quitarle materias primas, le quitaba a sus hijos, a sus mujeres, a sus hombres, para asesinarlos en sus pirámides y después comérselos. Porque la verdad que el alimento principal de los aztecas era la carne humana. Y entonces Cortés lo que hizo fue juntar un ejército de 200.000 indios de las naciones oprimidas por los aztecas, que hablaban una lengua distinta, que tenían dioses distintos, para marchar en contra del imperialismo más atroz de la historia de la humanidad. El presidente intentó rebatirme en el discurso que él hace el 13 de agosto pasado, me llama pensador colonialista, no dice que miento, porque dice, bueno, algo de razón puede tener este historiador, pero no logra rebatirme y solo lanza sobre mí la acusación de ser un pensador monárquico, cosa que yo no entiendo por qué, porque yo nunca tuve nada que ver con la monarquía, un pensador colonialista. Y entonces en la primera carta yo le dije, mire, como somos hombres de bien, y como esto es un gran debate, tenga usted el coraje de convocar a un gran debate histórico, como hizo Carlos V de España, con 5 historiadores que elija usted, incluida su esposa, si usted quiere, y 4 que elija yo en la universidad del mundo que usted quiera, y durante una semana debatamos quién tiene razón. Si el señor Marcelo Gullo, que sostiene que hubo liberación de México del imperialismo más atroz que conoció la historia de la humanidad, que fue el imperialismo antropófago, o usted que dice que fue, se entiende, el comienzo de una gran masacre, de una dominación. ¿Cómo vamos a pedir perdón? López Obrador no existiría si no fuese por Hernán Cortés, porque es de descendencia española pura. En la leyenda negra hay cosas muy pintorescas. El oro que España trajo fueron 200 toneladas. Entre 2010 y 2020 México extrajo 350 toneladas de oro. El oro, que era mucho menor que la plata, se quedó allí. No hay más que ver lo que es México. Es que pasearse por Puebla, por Oaxaca, por Guanajuato. Es una labor histórica. ¿Qué dices? ¿Que solo nos trajimos 200 toneladas de oro? 200 toneladas, ¿eh? Oye, 1521 a 1821, que es la independencia. Claro, pero la presentadora de televisión española se jacta y se ríe por un desconocimiento que da vergüenza en una televisión que se dice ser pública y sostenida por los impuestos, por el dinero de los contribuyentes. Sí, España extrajo en 3 siglos 200 toneladas de oro y unas tantas más de plata. Pero, ¿cuánto se extrae hoy en día solamente en México? ¿Cuánto se extrae hoy de petróleo, recursos minerales, gasísticos, piedras y minerales preciosos en América? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto se queda? ¿Cuánto se va? Porque España tenía el quinto real. Solo una quinta parte iba para el sostenimiento del Estado, de la corona, del ejército. El 80% se quedaba. Acueductos, catedrales, universidades, complejos militares, etcétera, etcétera, etcétera. España hizo una labor gigantesca, monumental en América, que hoy en día todavía pervive. El mestizaje fue el ejemplo más palpable de ese gran resultado del encuentro de ambas culturas. ¿Cómo se diferencia del norte de América? Televisión Española no puede y no debe con nuestros impuestos fomentar la leyenda negra.